Bienvenidos una vez más a Panorama Bursátil. En esta ocasión vamos a estar analizando lo que serían los bonos soberanos y también vamos a estar viendo algunas obligaciones negociables que nos dan entrada tanto en pesos y también en dólares, pero ambas con flujo de fondo en dólares. Así que si te interesan estos temas, te invito a que te quedes y sin más, comencemos. Empecemos a analizar las obligaciones negociables para aquellos que tengan algunos dólares ociosos en sus cuentas comitentes y los quieran hacer rendir. En este caso vamos a estar analizando la obligación negociable de 360 Energía Solar clase 4, que la hemos visto en videos anteriores, pero sigue, a mi entender, en precios y paridades atractivas. Para aquellos que son nuevos, vamos a ver la calificación que le da Fixer para asegurarnos si esta empresa está sana o no en su finanza. Vayamos a la página de Fixer y vemos que la deuda a largo plazo, según Fixer, la califica con una A y con perspectiva estable. Pero vayamos a ver cómo califica la obligación negociable clase 4 en particular, que la vemos acá abajo, y también la califica con A y con perspectiva estable. Entonces, según Fixer, la compañía tiene, digamos, sus finanzas al menos ordenadas. Una vez visto esto, ahora sí vayamos al análisis de la obligación negociable en particular. Como dije, es la obligación negociable de 360 Energía Solar clase 4, cuyo ticker es GIC4D. Los 100 nominales terminaron cotizando en 98 dólares la última rueda bursátil y vamos a ver los datos técnicos que nos arrojan a estos precios. Vemos que la fecha de vencimiento es el 30 de octubre del 2027, se puede comprar de un nominal y la ley aplicable es ley argentina. Vemos que arroja una paridad del 97,44% y nos da una tasa interna de retorno del 9,51%. Vamos a ver el flujo de fondo y vemos que es una obligación negociable que paga trimestralmente los meses de julio, los meses de octubre, los meses de enero y los meses de abril. También observamos que es una obligación negociable bullet, ya que devuelve el capital en el último pago que se va a realizar, como dijimos anteriormente, el 30 de octubre del 2027. El próximo pago se va a estar efectuando el 30 de julio del 2025. Allí solamente vamos a recibir renta, teniendo un total de cupón de 2 dólares cada 100 papeles que tengamos en cartera. Lo que me parece atractivo de esta obligación negociable en particular es que salió al mercado con un cupón de 8% y pagados de manera trimestral. Y vemos que la tasa interna a estos precios al día de hoy es del 9,51%. Lo estamos adquiriendo a 1,5% arriba de lo que salió originalmente esta obligación negociable. Y eso realmente es lo que me parece interesante de este activo en particular. Ahora vayamos a ver lo que sería la otra obligación negociable que nos da entrada en dólares y están a paridades y tires interesantes. En este caso es la obligación negociable de la minera Exar clase 1, cuyo ticker es XMC1D. Pero antes de eso también vamos a analizar un poco la calificación que le da Fixer. En este caso tiene una calificación de AA según Fixer y perspectiva estable. Vayamos a ver la única obligación negociable que tiene por ahora en el mercado, que es la clase 1, que la vemos acá en pantalla, y también tiene una calificación de AA y con perspectiva estable. Así que bueno, según Fixer, las finanzas de esta minera todavía son bastante ordenadas. Así que vayamos al análisis del activo en particular. Como dije anteriormente, el ticker de la misma es XMC1D. Los 100 papeles terminaron cotizando en 97 dólares con 50 centavos y vayamos a ver los datos técnicos que nos arroja esta obligación negociable. Vemos que el vencimiento es el 11 de noviembre del 2027, se puede comprar de a un nominal y la ley aplicable es ley argentina. La paridad a estos precios está en torno a los 97,18% y está arrojando una tasa interna de retorno del 9,67%. Ahora vayamos al flujo de fondo y vemos que es una obligación negociable que paga semestralmente los meses de noviembre y los meses de mayo. Esta es una obligación negociable amortizable, ya que empieza a devolver amortización a partir del 11
de mayo del 2027, culminando la devolución de esa amortización el 11 de noviembre del 2027. El próximo pago lo va a estar efectuando el 11 de noviembre del 2025 y allí vamos a estar recibiendo una renta de $4 con 3 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera y no vamos a estar recibiendo amortización, haciendo un total de cupón de $4 con 3 centavos los 100 nominales que tengamos en cartera. Esta también es una obligación negociable bastante interesante en cuanto a la comparación de cómo salió al mercado, que vemos que salió a una tasa del 8% anual y hoy la estamos adquiriendo a una tasa interna de retorno del 9,67%. Recuerden que la tasa interna de retorno tiene en cuenta la reinversión de los cupones que vamos recibiendo a lo largo de la vida útil de la obligación negociable en la misma obligación negociable. Entonces, acá contempla la reinversión de esos cupones. Pero más allá de eso, a mí me pareció interesante también esta diferencia que hay, que cuando salió al mercado era de un 8% y hoy en día la estamos adquiriendo al 9,67% de tasa interna de retorno. Ahora vayamos a analizar lo que serían las obligaciones negociables que nos dan entrada en pesos y tienen flujo de fondo en dólares. En este caso nos mudamos de página y vamos a la página de Screenmatic para analizar la obligación negociable de la Compañía General de Combustible clase 36, cuyo ticker es CP36O. Los 100 nominales terminaron cotizando en 105.800 pesos, arrojando una paridad del 91,91% y una tasa interna de retorno del 10,72%. Vence el 10 de octubre del 2027 y es una obligación negociable bullet, ya que en esa misma fecha vamos a estar recibiendo el total del capital invertido. Como vemos, es una obligación negociable que paga semestralmente en los meses de octubre y los meses de abril, y el próximo pago lo va a estar efectuando el 10 de octubre del 2025. Allí solamente vamos a recibir lo que sería intereses, haciendo un cupón total de $3 con 26 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Lo que me hace atractiva a esta obligación negociable en particular es que salió al mercado con un 6,5% anual en dólares y hoy lo vamos a estar adquiriendo a 10,72% de tasa interna de retorno. Esa diferencia entre el 6,5% y la tasa interna de retorno, que hoy está alrededor del 10%, es lo que realmente hace interesante este activo y al menos está para ponerlo en una lista de seguimiento y tenerla en cuenta de acá en un futuro para invertir en ella. Seguimos analizando las obligaciones negociables que nos da entrada en pesos y tiene flujo de fondo en dólares. En este caso, la obligación negociable de Loma Negra clase 2, cuyo ticker es LOC2O. El precio de los 100 nominales terminó cotizando en 116.000 pesos, arrojando una paridad del 98,85% y una tasa interna del 8,81%. Vemos que ella estuvo pagando cupones y es una obligación negociable que termina el 21 de diciembre del 2025 y también es un activo que es bullet, ya que devuelve el total del capital invertido en esa última fecha de pago. El próximo pago lo vamos a estar recibiendo el 21 de junio del 2025. En él vamos a estar recibiendo solamente intereses, haciendo un total de cupón de $3 con 24 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Esta obligación negociable en particular, lo que me parece interesante es que es a muy corto plazo, ¿sí? Que vence el 21 de diciembre del 2025, dentro de 6 meses aproximadamente, un poquito más de 6 meses, y estamos obteniendo una tasa interna de retorno del 8,81%. Pero recuerden que la tasa interna de retorno es anualizada. Vamos a obtener un retorno proporcional a los meses que faltan, eso ténganlo en cuenta. Pero comparándolo con la, digamos, tasa a la que salió al mercado, que fue del 6,5% anual en dólares, hoy lo estamos obteniendo a un 8,81% anual en dólares. Entonces, esa diferencia de lo que salió al mercado y la que vamos a obtener hoy en día, si es que adquirimos esta obligación negociable a estos precios, es lo que hace realmente atractivo este activo en particular, o al menos, como siempre digo, tenerla en una lista de seguimiento para ver su evolución. Ahora analicemos lo que serían los bonos soberanos. En este caso elegimos el AL30, AE38 y AL41. El AL30 lo elegí porque uno de los seguidores dijo que dé mi opinión acerca del
de la L30, pero vamos a hacer un análisis un poquito más profundo para, digamos, fundamentar esa opinión de por qué me gustan más los bonos de tira larga que los de tira corta. Y además, en consonancia con eso, el gobierno salió a decir esta semana que va a empezar a emitir deuda cuando el riesgo país llegue a los 550 puntos. Para que eso suceda, los bonos van a tener que estar rindiendo entre un 9 y un 10%, y por ende van a tener que subir su precio para que el gobierno cumpla ese objetivo. Y por ende tenemos que, digamos, analizar la sensibilidad del bono. La sensibilidad del bono hace referencia al potencial de suba que tiene el bono para llegar a ese 9 o 10% de rendimiento para que el riesgo país llegue a los 550 puntos. Así que empecemos el análisis y vamos a darle importancia a la sensibilidad de cada bono para saber cuál tiene mayor potencial de suba para llegar al rendimiento estipulado para que el gobierno llegue a ese 550 puntos de riesgo país. Empecemos con el AL30, cuyo precio terminó cotizando en 78.180 pesos, arrojando una paridad del 77,56% y una tasa interna de retorno del 12,12%. Como sabemos, es un bono que termina el 9 de julio del 2030 y es un bono que ya está amortizando, ya que devolvió capital en cupones anteriores y lo va a seguir haciendo. En este caso, el próximo cupón lo va a estar pagando el 9 de julio del 2025. Allí vamos a recibir intereses por 0,33 centavos de dólares y una amortización de $8, haciendo un cupón total de $8 con 33 centavos los 100 papeles que tengamos en cartera. Ahora vayamos a analizar la sensibilidad, que es lo que realmente nos interesa saber para poder compararlos con los bonos de tira larga. Si nosotros creemos que el gobierno va a empezar a emitir deuda cuando llegue al 550 puntos de riesgo país, este bono va a estar entre el 9% y el 10% aproximadamente de rendimiento. Bueno, vemos acá, vamos a buscar un valor cercano a ese 10%, en este caso 9,82% de rendimiento. El potencial de suba en el precio de este bono es del 5%, llevándolo a 82.089 pesos. Entonces recordemos el potencial de suba que tiene el bono para que rinda 10%, ¿sí? Es de 5% en el precio. Entonces, hoy en día lo encontramos a 78.180 y para que el gobierno empiece a emitir nueva deuda y el riesgo país llega a 550 puntos, aproximadamente vamos a tener una variación en el precio del 5%, arrojando un precio de este bono en particular del 82.089 pesos. Ahora vayamos a analizar el AE38. En este caso, los 100 nominales terminaron cotizando en 82.300 pesos, arrojando una paridad del 70,73% y una tasa interna de retorno del 11,74%. Es un bono que culmina el 9 de enero del 2038 y es amortizable a partir del 9 de julio del 2027. El próximo pago lo va a estar efectuando el 9 de julio del 2025 y allí vamos a recibir solamente intereses, haciendo un cupón total de $2,50 los 100 nominales que tengamos en cartera. Ahora vayamos a analizar la sensibilidad de este bono y lo vamos a comparar contra la sensibilidad de la L30. En este caso, para que esté cercano a un rendimiento del 10%, el bono, ¿sí?, que vemos acá, cerca del 10% de rendimiento, va a tener que subir o va a tener una variación del precio del 9%, o sea, de los 82.300 pesos que vale hoy en día, va a tener una potencial suba a 89.707 pesos. ¿Está bien? Entonces, si el gobierno quiere emitir deuda y que el riesgo país esté en los 550 puntos, en este caso, este bono va a tener una variación en el precio del 9%. Analicemos ahora el bono AL41. Cuyo precio terminó cotizando en la última rueda bursátil a 72.060 pesos. La paridad se encuentra en torno al 62,27%, arrojando una TIR del 11,44%. Es un bono que culmina el 9 de julio del 2041 y también es un bono amortizable a partir del 9 de enero del 2028. El próximo pago lo va a estar efectuando el 9 de julio del 2025. Allí solamente vamos a recibir intereses, haciendo un cupón total de $1,75 los 100 papeles que tengamos en cartera.
Ahora vayamos a analizar un poco la sensibilidad. Si nosotros queremos que ese bono tenga un rendimiento cercano al 10%, la variación en el precio o el potencial suba en el precio va a estar en torno al 10%. Hoy en día recuerden que está cotizando a 72.060 pesos y para que tenga un rendimiento cercano al 10% va a estar cotizando a 79.266 pesos. Por ende, vamos a empezar a comparar el potencial de suba de cada bono para llegar a ese 10% de rendimiento aproximadamente. En este caso, el bono AL30 para que llegue a un 10% de rendimiento aproximadamente va a subir un 5% en su precio. En cambio, el AE38 para llegar al 10% de rendimiento va a tener que subir un 9% en su precio. Y por último, el AL41 para llegar a un 10% de rendimiento va a subir un 10% en su precio. Y estas son las razones de por qué a mí me parecen más atractivos los bonos de tira larga que los bonos de tira corta, además del flujo de fondo que entrega cada uno, debido a que, como vimos en el análisis del bono, el interés que entrega el AL30 es muy magro, de 0,33 centavos, cuando el AE38 está entregando intereses por $2.50 y el AL41 de $1.75 aproximadamente. Entonces, como conclusión, si nosotros creemos que el gobierno va a bajar el riesgo país, los bonos va a tener que subir su rendimiento. En esa suba del rendimiento, la potencial suba en precio va a estar a favor de los bonos de tira larga. En este caso, el AE38 y el AL41 por sobre el AL30. Como conclusión podemos decir que hemos visto para todos los gustos. Aquellos que les gusta invertir en ON, vimos ONs para entrar en pesos y tener flujo de fondo en dólares, y para aquellos que tengan dólares parados también vimos obligaciones negociables con flujo en dólares. En cuanto al análisis de los bonos soberanos, ahí demostré por qué a mí me gusta más los bonos de tira larga como el AE38, el AL41, más que el AL30, debido a la sensibilidad y la potencial de suba en el precio para que los bonos rindan cerca del 10%. Obviamente el AL41 o el AE38 tienen mayor potencial de suba que el AL30. No obstante, en eso también me gusta más el flujo de fondo que tienen estos dos últimos debido a los intereses que entrega. Fíjense que el AL30 tenía intereses cercanos al 0,33 centavos de dólares cada 100 papeles. En cambio, el AL38 tenía intereses o entregaba intereses de $2.50 los 100 papeles y el AL41 $1.70 aproximadamente los 100 papeles. O sea, no solamente la sensibilidad en potencial de suba en el precio, sino que también me gusta más lo que sería el flujo de fondo en cuanto a intereses se refiere de estos bonos. No obstante, quiero aclarar algo que seguramente en videos pasados me sintieron decir, que a mí me gustaba más el GD41 por una cuestión de que era una forma de diversificar en cuanto a legislaciones se refieren. Pero bueno, nosotros estábamos en esta zona cerca del promedio. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, este es un gráfico de ratios, donde nosotros dividimos el precio de la L41 por el precio del GD41 y vamos, digamos, fabricando esta línea azul. La línea naranjita que tenemos acá es el promedio de esos precios en los últimos 6 meses. Entonces, cuando nosotros dijimos que nos gustaba más el GD41 que la L41 por una cuestión de diversificación en legislación, nos encontrábamos cerca del promedio, ¿no? Hoy en día vemos que ese ratio no está siendo muy favorable al GD41, ya que históricamente se está encontrando mucho más caro que la L41. Entonces, por eso analicé el L41 y hoy en día, ¿sí?, es más atractivo el AL41 a mi forma de ver que el GD41. ¿Está bien? Entonces, históricamente hoy en día el GD41 está más caro que el AL41, tomando los precios de los últimos 6 meses. Bueno, aclarado esto, por qué elegí el AL41 sobre el GD41, bueno, lo vemos acá en el gráfico. Así que, sin más, me voy despidiendo y como siempre decimos, esto no es una recomendación ni de compra ni de venta de activo, solamente es una mirada y un análisis de un inversor al igual que ustedes. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en las próximas entregas y que tengan buenos negocios.